Mi novia me engañó, así que terminé acostándome con todas sus amigas. Sí, ella me fue infiel, y hasta el día de hoy no dejo que lo olvide. Siempre he sentido una especie de satisfacción al escuchar buenas historias de venganza. Supongo que tiene que ver con una experiencia que viví durante mis años de universidad. Me vengué de una chica que me había engañado, y fue increíble. Sé que no está bien disfrutar de algo así, pero sería mentira decir que no fue uno de los momentos más intensos de mi vida. Me da algo de vergüenza admitirlo, pero fue así. No suelo contar esta historia muy seguido, pero hoy decidí escribirla. Voy a intentar contarla sin exagerar ni hacer que mi ex parezca la villana absoluta, ni pintarme a mí como la víctima perfecta. Quiero ser lo más honesto posible, incluso si eso me muestra bajo una luz poco favorable. Un poco de contexto, en ese momento jugaba en la primera división de la Liga Universitaria de Baloncesto, lo que significaba que cada semana viajaba a distintos estados para competir. Toda mi vida giraba en torno al deporte. Pero mientras todo esto pasaba, también empezaban mis problemas con el alcohol y ciertas sustancias. Esta historia, de hecho, explica en parte cómo mi adicción fue desarrollándose hasta llevarme por un camino muy oscuro. De todas formas, no quiero que esto suene a lamento o autocompasión. Algo más que deberías saber, siempre fui buen tipo. Nunca me metí en problemas, a pesar de tener una infancia complicada. Me esforzaba por hacer lo correcto, tratar bien a la gente y seguir un camino decente. En cuanto a las relaciones, sabía que la gente engañaba, pero pensaba que eso nunca me pasaría a mí. Creía que, siendo un buen novio y eligiendo bien con quién estar, eso me protegería de la traición. Era ingenuo. Tenía esa arrogancia típica de los veinteañeros que creen tener todo resuelto. Yo estaba en mi tercer año de universidad. Hacía un año había terminado con mi novia de toda la vida, con la que había estado desde la secundaria. Aprendí mucho de esa ruptura y pensaba que sabía qué buscar en una futura pareja. Incluso tenía la idea de que la siguiente chica con la que tuviera algo serio sería mi esposa, la madre de mis hijos. Y entonces conocí a alguien en la universidad. Vamos a llamarla Lisa. La veía seguido en el complejo deportivo donde entrenaban todas las disciplinas. Ella hacía atletismo, y lo hacía muy bien. Los atletas solíamos pasar el rato juntos entre equipos, así que tarde o temprano sabía que iba a hablarle. Una noche coincidimos en una de esas fiestas universitarias. Nos cruzamos en las escaleras, nuestras miradas se encontraron y ella me sonrió. Empezamos a hablar, y después de intercambiar unas palabras, nos pasamos los números. Inició ese típico coqueteo donde se lanzan indirectas sin decir nada de forma clara. Durante una semana estuvimos chateando, flirteando con insinuaciones, pero sin mostrarnos abiertamente interesados. Ambos manteníamos la fachada, sin dejar que el otro notara cuánto nos gustábamos realmente. En ese momento, ella estaba tomándose un tiempo con su novio, que era una estrella del equipo de fútbol. Finalmente rompió con él por completo y empezó a salir conmigo. Eso ya debería haber sido una señal de alerta. Pero como mencioné antes, tenía el ego por las nubes, si lo dejó por mí, no se iría con nadie más. Qué equivocado estaba. Fui un completo idiota. No puedo explicar con palabras lo enamorado que estaba de Lisa. Me tenía obsesionado, y tenía esa estúpida sensación de, no puedo creer que la chica que tanto me gusta también esté enamorada de mí. Estaba tan cegado y atrapado por esa ilusión que no veía las señales claras de advertencia. Nuestra relación avanzaba demasiado rápido. Ni siquiera me había parado a pensar por qué me gustaba tanto. Alrededor de 8 meses después empezamos a salir de manera oficial. Lisa tenía su propia habitación en la residencia. Yo era un par de años mayor. Trabajaba a tiempo completo durante el verano y también parte del año escolar. Rentaba un departamento cerca del campus, y Lisa prácticamente vivía conmigo. Incluso se quedaba en mi lugar cuando yo viajaba para los partidos, lo cual era de 3 a 4 días por semana, ya que estábamos en temporada y el equipo volaba por todo el país. Aún así, Lisa y yo estábamos realmente enamorados. Al final de la temporada organicé 2 grandes fiestas consecutivas. Una fue el viernes, por el cumpleaños de un compañero del equipo, y la otra el sábado, por el mío. Nuestros cumpleaños eran uno detrás del otro, y por suerte coincidieron en viernes y sábado. El viernes Lisa y yo nos emborrachamos, y tuvimos relaciones sin protección. Ella usaba una aplicación en el celular para llevar un control de su ciclo menstrual. Cuando se quedó dormida, yo, aún borracho, recordé que siempre anotaba cuando teníamos intimidad sin protección para saber si debía preocuparse en caso de retraso. Tenía retrasos frecuentes por su entrenamiento físico intenso. En mi borrachera, pensé que debía dejar constancia en la aplicación en ese mismo momento, porque en la mañana se nos olvidaría. La desperté y le dije, anota que tuvimos intimidad. Eran como las 5 de la mañana, estábamos en ese punto de la borrachera en que ya casi te duermes. Ella desbloqueó el celular, abrió la aplicación, pero se quedó dormida de nuevo. Entonces agarré su teléfono e intenté ver cómo hacer la anotación. Un detalle, durante toda nuestra relación, Lisa revisaba todo en mi computadora y celular. Era muy insegura y siempre sospechaba de mí. A mí no me importaba, no encontraba nada porque yo nunca hacía nada raro. Mirando atrás, me doy cuenta de que eso era una gran señal de alerta que ignoré. Pero en ese entonces creía firmemente que ella jamás me sería infiel.
Así que no fue un caso de sospecha, de revisar el celular de tu pareja para buscar algo. Yo solo quería marcar esa noche en el calendario y ni por asomo sospechaba de nada. Al abrir la aplicación, vi un montón de marcas de distintos colores. Me dio curiosidad y toqué una para ver qué significaban. El rojo, como imaginaba, indicaba sus días. Pero también había marcas negras, que señalaban cuando había tenido intimidad sin protección. Y ahí fue cuando todo dentro de mí se congeló. Todo el maldito calendario estaba lleno de marcas negras. Parecía un tablero de ajedrez donde solo quedaban unas pocas casillas rojas, y todo lo demás era negro. Esas marcas negras estaban en fechas en las que yo estaba fuera, en partidos. Empecé a revisar una por una. Durante nuestra relación, Lisa y yo no teníamos intimidad sin protección tan seguido, tal vez 1 o 2 veces al mes. En cada marca negra había nombres de chicos con los que había estado. En total, eran 4 tipos con los que me había estado engañando de forma constante durante toda la relación. En algunos meses había hasta 10 marcas, incluso 2 en un mismo día. Y ahora pienso, ¿cuántos más no estaban anotados? Porque solo registraba cuando no usaba protección. Normalmente la gente se entera de una infidelidad por mensajes, por amigos o por sorprender a su pareja en el acto. Yo, en cambio, me encontré con una especie de contabilidad precisa de sus engaños, detallado casi por fecha y nombre con quién y cuándo lo hizo. Entre esos tipos estaba su ex, ese por el que me dejó. Con él me fue infiel de forma constante. Había otro tipo que no conocía, con quien parecía tener algo estable. Los otros 2, según las marcas, fueron casos únicos. Pero otra vez, eso solo si hablamos de los que no usaban protección. ¿Quién sabe cuántos más hubo? Empecé a revisar sus mensajes y llamadas, pero no encontré nada. Sin embargo, en ese entonces los Android tenían una carpeta de mensajes eliminados donde se podían ver los números, aunque no el contenido. Tenía miles de mensajes y llamadas borradas, pero no podía leerlos. Aún así, los números aparecían, y los busqué rápido en Facebook. Uno era de su ex, y otros 6 eran tipos desconocidos. Lo peor fue que encontré 2 números de compañeros míos del equipo. Con uno de ellos yo era bastante cercano. Cerré el teléfono. Ya era demasiado. Cuanto más revisaba, más sentía que se me rompía algo por dentro. Me sentía destrozado. Es difícil explicar lo que se siente. Pero cualquiera que haya descubierto una infidelidad lo entiende. Me sentí un idiota por confiar ciegamente en ella, por no haber sospechado nunca. No dejaba de pensar en cuánto me arrepentía de no haberle sido infiel yo también, aunque tuve la oportunidad. Me sentí un tonto por haberle sido fiel, cuando pude haber hecho otra cosa. Sentía que toda mi fidelidad no había servido de nada. Sé que suena estúpido y que no cambia el hecho de que ella me fue infiel, pero no podía sacarme esa idea de la cabeza. Si yo también la hubiera engañado, quizá no me dolería tanto. En ese momento lo único que podía pensar era en el dolor que sentía. Habría hecho lo que fuera con tal de no sentir esa humillación. Pregunta seria, ¿soy el único que pensó así al enterarse de una infidelidad? Me gustaría saberlo de verdad. Salí del departamento y empecé a caminar sin rumbo. Nunca en mi vida había sentido algo así, y no sabía qué hacer con esas emociones. Tenía el ego por el suelo. No sabía a quién recurrir, y me daba vergüenza contárselo a alguien. Mi tristeza rápidamente se convirtió en rabia. Sabía que iba a vengarme, solo que aún no tenía claro cómo. Pero estaba ardiendo por dentro, y lo único que quería era que ella no se recuperara nunca de lo que iba a hacerle. Mi compañero de piso, que también era mi mejor amigo y colega del equipo, dormía en el sofá de la sala. Lo vamos a llamar Nikolai. Era de Europa del Este, un tipo enorme de casi 2 metros y tan ruso como puedas imaginar. Su nombre era tan complicado que entre nosotros simplemente lo apodamos Nick. Nikolai me llamó mientras yo todavía andaba caminando por ahí. Le contesté, y me preguntó dónde estaba. Le pedí que no le contara a nadie y le expliqué lo que había pasado. Siguió en la llamada, entró en mi cuarto, y lo siguiente que escuché fue su voz gritando con acento ruso, «Oye zorra, ¿le fuiste infiel?» Escuché a Lisa tratando de decir algo, pero Nikolai no paraba de gritarle, diciéndole que se fuera. Se escucharon ruidos, como si se movieran cosas, y luego volvió al teléfono y me dijo, «Ya se fue. Vuelve, que tenemos que hablar». Volví al departamento y hablamos de todo lo que pasó. No fue una charla emotiva, porque ambos nos veíamos como tipos duros. En nuestras culturas, los hombres no lloran. Ninguno sabía cómo manejar bien esa situación. Nikolai intentó darme ánimos a su manera y me dijo, «Hoy es tu cumpleaños. Vamos a emborracharnos y conseguirnos unas chicas». Se me había olvidado que ese día era mi cumpleaños. Fuimos a desayunar. Yo todavía estaba un poco borracho, y el teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes de Lisa. Le respondí que había visto todo en su celular, que no quería hablar con ella ni volver a verla. Me rogaba que la dejara venir a la fiesta por mi cumpleaños, pero le dejé claro que no la quería ahí. A ella claramente no le preocupaba tanto nuestra relación como lo que Nikolai me había advertido antes, su imagen y reputación dependían de estar conmigo. Creo que mucha gente no la soportaba, pero la toleraban porque salía conmigo. Sabía que si yo me mostraba soltero esa noche y ella no aparecía, todos se darían cuenta de que algo había pasado. Creo que Lisa temía más perder su estatus que perderme a mí. No recuerdo bien cómo terminó esa noche.
Lo único que tengo grabado es el momento en que estaba sentado en un sillón antes de salir, con dos chicas sentadas a los lados, en los apoyabrazos. Todavía conservo esa foto. Tenía reservadas varias mesas en un club del centro. El alcohol y las sustancias eran lo único que me hacía sentir normal. Llevaba gafas oscuras y una sonrisa típica del que está completamente volado. Pero si miras bien esa foto, detrás de la sonrisa se nota un dolor inmenso. Sentado ahí, comencé a notar cómo me afectaba todo lo que había consumido. Fue la primera vez que no lo hacía para divertirme, sino solo para dejar de sentirme mal. Recuerdo haber pensado, quiero sentirme así para siempre. No voy a volver a sufrir nunca más. Con esto tengo el control. Nadie podrá volver a hacerme daño. Qué irónico suena eso, viéndolo con los años. Les conté a mis amigos y compañeros del equipo que Lisa y yo habíamos terminado. Cuando me preguntaban por qué no había venido a la fiesta, no dije la verdad, pero tampoco fingí estar afectado. Simplemente me hice el duro y dirigí la atención hacia la fiesta. Esa es una de esas historias de venganza en las que todo parece medio planeado. Quería hacerle daño a Lisa por todo lo que me hizo, pero en realidad iba improvisando según se daba el momento. Esa noche, sentado en ese sillón, murió la parte buena de mí. Todos los valores que tenía se esfumaron. Nunca había sido infiel en una relación, y por eso ingenuamente pensaba que tampoco me serían infiel. Ahora veo lo tonto que fue creer eso. Pero en ese entonces, lo creía de verdad. Me dejaron de importar las consecuencias. Solo quería hacer que ella sufriera tanto como yo. Con esa mentalidad egoísta, una semana después me encontré viendo perfiles en Facebook. Vi el de una compañera de atletismo de Lisa, y ahí surgió la primera idea de venganza. Decidí intentar acostarme con sus amigas. No tenía pruebas claras de que Lisa se acostara con mis compañeros de equipo, pero estaba claro que escondía conversaciones con ellos. Así que me propuse ver con cuántas chicas cercanas a ella podía estar. Por suerte, yo tenía muchas más opciones que ella. El equipo femenino de atletismo tenía muchas más chicas que el de baloncesto masculino, y siendo sinceros, también eran mucho más atractivas. La primera chica con la que me crucé en Facebook tenía novio, pero pensé, a ver si es cierto eso de que todos engañan. Empecé con el clásico coqueteo en redes, le di like a unas fotos, ella me devolvió el gesto. Después le escribí por privado, y en unos días ya estaba en mi cama. Más o menos una semana después, repetí la misma jugada con otras amigas de Lisa. Irónicamente, 2 de las 3 con las que estuve también tenían pareja, y engañaron a sus novios conmigo. Eso me generó sentimientos encontrados, por un lado, alimentaba mi ego herido, pero por otro, me llenaba de más rabia y decepción. Empecé a pensar que ninguna mujer era leal. Que todas eran iguales. Caí en esa típica historia donde, tratando de vengarte del mal, terminas convirtiéndote en él. Esa se volvió mi estrategia. En mi cabeza torcida, tenía 2 beneficios: primero, desenmascaraba a las infieles, y segundo, si ellas eran infieles a sus novios, se iban a quedar calladas para no meterse en problemas, así que cuando todo saliera a la luz, el drama sería brutal. Pero lo más importante era que me hacía sentir mejor respecto a lo que me había hecho Lisa. Me convencía de que el problema no era yo, sino que el problema eran ellas, las mujeres. Ahora sé que eso es una tontería, pero en ese momento lo creía de corazón. Con cada chica con la que me acostaba, guardaba algo suyo, un sujetador, ropa interior, algún accesorio. No era por una razón enfermiza, sino porque era parte de mi plan. A veces ni tenía que esforzarme, una dejó un par de zapatos muy reconocibles. Sabía que Lisa los reconocería al instante, porque pertenecían a la misma chica con la que su ex había estado después de su ruptura. En ese entonces, eso la había vuelto loca, porque además era su amiga. Y ahora, esa misma chica se había acostado con sus 2 exnovios. Imagínate la rabia. También guardé cosas más específicas, por ejemplo, una sudadera del equipo de atletismo con el nombre de una de sus amigas. Con el tiempo fui reuniendo una colección de trofeos. Unos meses más tarde, uno de los novios de esas chicas se enteró de que su pareja había estado conmigo. Fue ahí cuando explotó todo. Las chicas del equipo de Lisa se enteraron unas de otras. El escándalo fue tan grande que incluso los entrenadores tuvieron que intervenir. Se armó tal caos que me sentía como un dios del desastre. Me embriagaba el hecho de haber causado tanto alboroto. Y justo esa misma semana, el departamento de prensa del equipo universitario de baloncesto puso carteles enormes con mi cara por todo el campus para promocionar el próximo partido. Estaban por todos lados, incluso en paredes completas de edificios. Lisa y sus amigas no podían dar un paso sin ver mi cara mientras sus vidas se desmoronaban. Me sentía como un dictador celebrando su victoria. Era tan patético como glorioso. El entrenador del equipo de Lisa se puso tan furioso que pidió una reunión oficial con la directiva y mis entrenadores. Ellos se lo tomaron a broma. Dijeron algo como, parece que es un problema interno de su equipo. Nuestro jugador no ha roto ninguna regla ni ha hecho nada ilegal. Así que no podemos intervenir. Eso hizo que el entrenador explotara aún más. El equipo de Lisa empezó a desmoronarse. Su clasificación nacional se vino abajo. Más tarde, alguien vio a ese mismo entrenador arrancando con furia los carteles con mi cara por todo el campus. Era un espectáculo. Y yo disfrutaba cada segundo.
Seguí echando leña al fuego, subía fotos a Facebook e Instagram con chicas, siempre con una sonrisa, aparentando estar feliz, aprovechando cualquier oportunidad. Pero por dentro estaba podrido. Me había hundido tanto en esta nueva versión de mí mismo, que ya ni recordaba al chico bueno y confiado que solía ser. Incluso llegué a odiar a ese yo del pasado, por haber permitido que una mujer destruyera mi autoestima. Me consumía la autocompasión. Hoy, al mirar atrás, me da tristeza, pero en ese entonces nadie notaba nada, porque siempre mantenía la máscara de tipo duro. Hubo incluso una chica del equipo deportivo que después dijo que estaba embarazada de mí. Yo fingí estar enamorado de ella, como había hecho con varias amigas de Lisa. Pero apenas pasó lo que tenía que pasar, desaparecí. Resultó ser una falsa alarma, pero los rumores ya se habían esparcido, y eso fue otro golpe más para Lisa. Fui dejando un rastro de relaciones arruinadas. Las destruí. Hoy me avergüenza, pero en ese momento no me importaba nada. En mi mente, esas chicas no eran víctimas, también eran culpables, porque engañaban a sus novios y se metían con el ex de su amiga. Poco a poco las chicas comenzaron a evitarme, y yo ya había agotado casi todas las posibles opciones. Me había convertido en alguien despreciable. Ya no solo me fijaba en sus amigas del equipo, sino en cualquier chica cercana a ella, compañeras de clase, conocidas, incluso su familia. Llegué a coquetear con su hermana, que estaba casada y tenía un hijo. Y estuve a punto de lograrlo. Ella estaba dispuesta. Pero Lisa y su papá se enteraron justo a tiempo y la detuvieron antes de que pasara algo. Después de eso, su familia cortó toda relación con la hermana de Lisa. Yo quería que Lisa sintiera que yo estaba en todas partes, que cada día le recordara el error que había cometido. Para mí, todo era culpa suya. Ella fue quien desató ese caos, y ahora le tocaba vivir en medio de él. Con el tiempo, Lisa cayó en una depresión muy fuerte. Tuvo que pedir una baja médica en la universidad. Empezó a adelgazar de forma alarmante, tenía un aspecto muy deteriorado y dependía de medicamentos. Tocó fondo. Y cuanto peor estaba ella, mejor me sentía yo. En ese punto ya le había hecho más daño del que ella me había hecho a mí. Pero me había vuelto adicto a esa sensación de poder. Nunca me detuve a reflexionar sobre lo que sentía ni intenté dejarlo atrás. Solo quería seguir vengándome. Entonces vino el golpe final. Después de una semana sin responder a sus llamadas ni mensajes, apareció en mi casa de noche sin avisar. Venía a recoger sus cosas, las que había dejado cuando vivía conmigo. Ya no vivía en el campus, por mi culpa, se había mudado de vuelta con sus padres. Le dije que yo mismo le llevaría sus cosas el fin de semana, pero que no podía dejarla entrar porque tenía visita. Y sí, tenía visita, pero no era una amiga suya. Reuní todas las cosas que había guardado de las chicas con las que estuve, incluidas varias de sus compañeras del equipo. Unas 8 o 9 en total. Las metí en bolsas de basura negras, las mezclé con sus pertenencias y se las llevé a su casa. Después llamé a su padre y le dije, dejé las cosas de Lisa en el porche. Déselas a su hija. Siempre me llevé bien con él, e incluso después de la ruptura, me apoyó. Pero después de eso obviamente cambió su opinión sobre mí. Unos 15 minutos después, Lisa me llamó. Contesté, porque quería escuchar su reacción al detalle que le había dejado. Estaba llorando, totalmente descompuesta. No era enojo, era súplica. Me rogaba que parara con todo. Yo solo me reí y le dije, así como tú mezclaste a otros tipos con nuestra relación, yo mezclé a otras mujeres con tus cosas. En ese momento pensé que era una metáfora brillante. Hoy en día me dan ganas de darme una bofetada por eso. Más tarde, una de sus amigas, que sabía que Lisa me había engañado, me contó que Lisa estaba convencida de que yo le había sido infiel. Un sinsentido total. Yo estaba constantemente viajando por los partidos, con un calendario oficial que cualquiera podía consultar en la página de la universidad. Siempre me mantenía en contacto con ella cuando estaba fuera, pero obviamente durante entrenamientos y juegos no podía estar pegado al teléfono. Lisa nunca conectó esos puntos, o quizás simplemente se inventó esa excusa para justificarse ante los demás. Pasaron los meses. Lisa volvió a clases tras su baja médica y un día nos cruzamos en el centro de fisioterapia del complejo deportivo. Vi una nueva oportunidad. Había pasado suficiente tiempo desde la última vez que la hice sufrir, y todavía tenía sed de venganza. Así que fingí que quería arreglar las cosas, que estaba dispuesto a intentarlo de nuevo. Al principio, ella fue cautelosa, pero terminó cayendo. Una semana después estábamos volviendo, aunque eso no se podía llamar relación. Le prohibí hablar con otros hombres, salir con sus amigas, le exigí acceso total a sus redes sociales y ubicación en tiempo real. No era amor, era una prisión. A mí me gustaba tener el control. Mientras tanto, yo le era infiel constantemente. Ese era el plan desde el principio. Al final, ella descubrió que me estaba acostando con una compañera suya de clase, y terminamos con una gran pelea. Le dije, ahora sabes lo que yo sentí cuando tú hiciste lo mismo. Y otra vez, sentí que había ganado. Tuve otra oportunidad de hacerle daño, y la aproveché. Después de eso no hablamos por años. Me gradué y me mudé a Centroamérica. Un año después de mudarme, y 2 años después de esa última pelea, Lisa volvió a escribirme.
Para ese entonces yo ya estaba totalmente perdido, atrapado en vicios y con más de la mitad de mi vida vinculada a cosas ilegales. Aún así, seguía culpándola a ella por lo que me había convertido. No asumía ninguna responsabilidad por mi odio ni por lo que me había degradado como persona. Después de ella, no pude tener ninguna relación sana. Simplemente ya no podía confiar en ninguna mujer. Y cuando Lisa me escribió años después, vi otra oportunidad para vengarme. Empezamos a hablar como amigos, incluso con algo de coqueteo en los mensajes. Recuerdo que entre nosotros había una gran distancia. Yo ya tenía planes de ir a mi antigua universidad para visitar amigos, pero le mentí diciendo que me mudaría a su ciudad por un nuevo trabajo. Quedamos en vernos cuando llegara. Me puse la máscara del tipo maduro y reformado, como si ya hubiera superado todo. Pero por dentro, seguía lleno de rencor. Lisa estaba por terminar la universidad, y yo volé a Estados Unidos solo por 2 días. Nos vimos en una cafetería, pasamos una noche juntos. Para ella, todo parecía haber quedado atrás. Pensaba que podríamos empezar de nuevo. Pero en realidad yo nunca planeé quedarme en su ciudad. Ella no lo sabía. Pasamos un par de días juntos, tuvimos algo de intimidad varias veces, y en ningún momento le conté que estaba por irme. Al finalizar esos días, recogí mis cosas, tomé un vuelo y regresé a Centroamérica. Bloqueé a Lisa en todas las redes y aplicaciones de mensajería. Esta vez solo podía imaginarme lo que sintió cuando se dio cuenta de que desaparecí justo después de que pensara que habíamos vuelto a estar juntos. Pero a diferencia de antes, ya no sentí esa satisfacción. Mi dependencia emocional iba en aumento con los años. 3 años después terminé hospitalizado, al borde de la muerte, por el estilo de vida que llevaba. Desde que vi aquel maldito calendario en su celular, no había pasado un solo día completamente sobrio. Hoy mirando atrás, entiendo que por mucho daño que le haya causado a Lisa con mis venganzas, el daño que me hice a mí mismo fue todavía mayor. Me transformé en otra persona, una versión oscura que se comió al tipo bueno que una vez fui. La verdad es que terminé haciéndome más daño del que le hice a ella. Perdí mis valores, mis principios, hasta mi humanidad. Por mucho que creyera que la venganza me daba paz, me arrepiento de no haber invertido toda esa energía en sanar. Si estás leyendo esto y estás lidiando con una traición, vengarte puede parecer gratificante. Pero no cometas mi error. Usa tu fuerza para reconstruirte. La venganza no cura. Solo te distrae mientras te rompes aún más por dentro. Por suerte dejé todo eso atrás, y ya llevo más de 4 años limpio y sobrio. Antes de llegar a este punto, tuve otra relación que duró 2 años, y ella también me fue infiel. Pero esta vez no me vengué. Me enfoqué en mí. Cambié. Puse mi atención en sanarme, y eso me trajo más paz que todo el daño que le hice a Lisa. Ahora estoy casado desde hace casi 2 años. Y honestamente, tengo una buena vida. El trabajo que siempre soñé. El matrimonio que siempre quise. Gracias por leer. Nunca había contado esta historia completa, y escribirla me ayudó mucho. Lo más importante que quiero transmitir con esto es que uno puede hacer cosas horribles y aún así sentirse atrapado en esa sensación de poder. Te vuelves adicto. Dejas de ser tú. Te transformas en alguien que elige la oscuridad. Todos tenemos momentos oscuros, pero después de esta experiencia, ya nunca volví a sentirme el mismo de antes. Actualización 1. Hola Reddit. Han pasado poco más de 3 meses desde que compartí esta historia, y me ha sorprendido cuánta gente la leyó. Gracias por todos los comentarios, incluso los más duros. Una de las preguntas que más me hacen, es si le pedí perdón a Lisa o hablé con ella después de todo. La respuesta es, todavía no. Pero planeo hacerlo. Está en la lista de personas con las que quiero arreglar las cosas. Probablemente el próximo año esté en su ciudad, y entonces intentaré contactarla. Sé que muchos me dicen que no lo haga, pero lo he hablado con mi terapeuta y con otras personas que me guían, y hemos llegado a la conclusión de que sí, tengo que disculparme. Yo también lo creo. También vi muchos comentarios de gente que no entendió el propósito de la historia y se pusieron a hacer de psicólogos, diciéndome que debería haber hecho hace 10 años. Pero no se trata de eso. Claro que actué mal, eso es obvio. Pero el punto no era justificarme, sino mirar todo con honestidad y sin filtros. Como mencioné, después de Lisa tuve relaciones normales. Pero un día, otra pareja también me fue infiel, y esa traición me afectó incluso más que lo de Lisa. Pero esta vez no busqué venganza. Solo me fui. Y ahí fue cuando de verdad empecé a cambiar. Esa segunda traición fue la que me llevó a tener la vida que tengo ahora. Estoy pensando en escribir una historia aparte sobre eso, porque esa vez sí tomé el camino correcto, aunque doliera más. Lo que más me impactó fue la cantidad de hombres que me escribieron después de publicar esto. Compartieron sus historias de infidelidades, adicciones, me pidieron consejos o simplemente necesitaban contar su dolor. Y en eso encontré algo realmente valioso, una oportunidad de ayudar a otros a no caer en lo mismo que yo. Eso es lo más importante de todo esto. Así que gracias por todos los mensajes, sin importar lo que piensen. Cada uno tiene su verdad. Actualización final. Una nueva etapa en mi vida. Hace unos meses publiqué una historia sobre cómo mi novia de la universidad me fue infiel y cómo eso me llevó a una obsesión destructiva con la venganza. Esta historia es la continuación,
pero se centra en lo que pasó años después de Lisa. Estaba en una nueva relación, y otra vez me fueron infiel. Pero esta vez no hubo represalias. Simplemente me fui. Lo que cuento ahora no es otra historia de venganza. Es sobre cómo traté de hacer lo correcto, aunque doliera muchísimo. Todo comenzó cuando después de lo de Lisa, me pasé años consumido por la venganza. Eso se convirtió en odio, en desconfianza, en rabia. Después de graduarme me mudé a Centroamérica y perdí varios años de mi vida involucrado en el mundo de las sustancias ilegales. Ni siquiera me planteaba tener una relación. No quería ser vulnerable otra vez. Sé que era una versión muy dañada de mí mismo, pero con el tiempo, ni siquiera eso me llenaba. Ni las sustancias, ni los encuentros casuales. Me di cuenta de que estaba vacío. De que nada me ayudaba. De que me sentía peor que nunca. En un momento decidí dejar todo atrás y regresar a Estados Unidos. Llamé a un viejo amigo y le pedí quedarme en su casa por un tiempo, mientras me estabilizaba. Tomé la decisión de dejar atrás los vicios, empezar de nuevo y no seguir permitiendo que una traición pasada arruinara mi vida. No fue fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Unos meses después, cuando ya había tenido algunas citas normales, empecé a abrirme poco a poco. Sentí que por fin estaba listo para volver a confiar en una mujer. Así conocí a Elena. La conocí en una aplicación de citas. Tenía 25 años, yo 23. No fue amor a primera vista, eso vino después. Era pelirroja, pero no del tono común, sino un rojo oscuro, casi burdeos. Tenía un hijo de 3 años, que curiosamente hasta se parecía un poco a mí. Elena acababa de salir de un matrimonio tóxico y abusivo. Su historia era muy parecida a la mía, había pasado por momentos duros, luchado con adicciones y logrado salir adelante. Ahora también quería una nueva oportunidad. La conexión entre nosotros fue inmediata. Nos entendíamos sin decir mucho. Ambos veníamos rotos, con miedo a confiar, pero nos respetábamos el espacio. No poníamos expectativas imposibles sobre el otro y podíamos ser completamente honestos. Una vez me dijo, a veces siento que estoy saliendo con la versión masculina de mí misma, y eso le gustaba. Cada vez nos uníamos más. También conecté con su hijo. Comenzó a llamarme papá, no recordaba a su padre biológico, y yo fui la única figura masculina en su vida. El día que le enseñé a treparse a un árbol, supe que ese niño era mi hijo. Así, sin más. Conseguí trabajo en una firma financiera. Elena trabajaba en un club nocturno. Todo iba bien, nos mudamos juntos, compramos un coche, teníamos planes de comprar una casa. El matrimonio estaba en el horizonte, y queríamos tener un hijo en común. Por fin, después de tanta oscuridad, sentí que habíamos encontrado algo de paz, o eso creía. Nunca fuimos celosos. Nunca revisamos nuestros teléfonos. Sabíamos las contraseñas del otro, no teníamos secretos, hasta que eso cambió. Yo solía levantarme temprano para recibir a Elena cuando volvía del trabajo. Ella regresaba después de las 3 de la mañana, y el trayecto desde el estacionamiento hasta el apartamento no era muy seguro. El club cerraba a las 2, pero según ella, últimamente se estaba extendiendo hasta las 4 casi todos los días. Una madrugada me escribió que iba a tardar un poco más, porque iba a llevar a una amiga a su casa. Me avisó solo 5 minutos antes de la hora en la que solía llegar. El viaje normalmente duraba 35 minutos, y su amiga vivía en el camino, así que como mucho debía tardar 5 minutos extra. Pero llegó una hora más tarde de lo habitual. Algo no cuadraba. Se veía rara, como oída. Le pregunté directamente si había consumido algo, pero lo negó de inmediato. Me dijo que el coche de su amiga se averió, que trataron de arreglarlo, pero no pudieron, y por eso se tardó tanto. En casi un año de relación, jamás había pasado algo así. Decidí no darle más vueltas al asunto. Me dije, estás exagerando. Elena no haría eso. Ella ha vivido lo mismo que tú, sabe lo que duele. No te haría algo así. Pero en el fondo simplemente no quería aceptar la verdad. Con el tiempo, empezó a repetirse. Primero una vez al mes, luego cada 2 semanas, y después casi todas las semanas. Algunas noches, claramente estaba bajo el efecto de algo. Discutimos al respecto, y un día, tras otra de esas madrugadas extrañas, me confesó que estaba tomando cosas solo para aguantar el turno de noche. Según ella, fue solo un par de veces. Pero empezó a llegar cada vez más tarde, 5, 6, incluso 7 de la mañana. Aunque el club cerraba a las 2 o 4, siempre tenía una excusa, que el coche de alguien se dañó, que se quedó hablando con amigas, que fue a comer algo con los compañeros. Yo quería creerle. Hasta que sus mensajes empezaron a sonar raros. Aquella noche todo siguió el mismo patrón, me avisó que tardaría un poco más. Pero esta vez se extendió demasiado. El club cerraba a las 4, y a las 6 me escribió diciendo que ya iba camino a casa. Salí a esperarla a las 6:30, como siempre. No llegó. Estaba nevando. Pasó una hora, le escribí, le llamé, silencio. Finalmente contestó, ya casi llego. Pero pasó otra hora más. Llegó a las 9:30 de la mañana. No fui a trabajar ese día, no podía dejar solo a su hijo. Cuando bajó del coche, noté el miedo en su cara. Empezó a soltar excusas, a hablar sin sentido, nerviosa, que la detuvo la policía, pero no le multaron,
que se quedó sin gasolina y tuvo que repostar, que su amiga se puso a llorar y la tuvo que consolar. Y luego me culpó: si hubieras hecho la revisión del coche a tiempo, no me habrían detenido. Pero el problema no era ese. Pudo escribirme en cualquier momento, y no lo hizo. Ahí supe que estaba mintiendo. Durante todo el camino al apartamento no paró de hablar, inventando explicaciones contradictorias. Noté sus pupilas dilatadas, como apretaba los dientes. Estaba claramente alterada. Sentí rabia, pero más que nada, agotamiento. Llevaba horas en el frío, preocupado por ella. Decidí no pensar más en eso por el momento, quería distraerme un poco y me puse a jugar videojuegos. Pero las mismas preguntas no dejaban de darme vueltas en la cabeza. ¿Lo hacía durante el trabajo o después? ¿Era solo con sus compañeros o había alguien más? ¿Y si me estaba engañando? La idea de una infidelidad no era lo que más me preocupaba. Lo que más me angustiaba era pensar que había vuelto a caer en la adicción. Ambos habíamos pasado por ese infierno y por eso nos habíamos prometido mantenernos solo con alcohol, sin nada más. Nos estábamos esforzando. Lo que más me dolía no era el consumo en sí, sino el hecho de que me estuviera mintiendo al respecto. Me tocó una herida vieja. Me hizo recordar a Lisa, sus mentiras, sus engaños. Yo solo quería la verdad. No podía soportar otra relación construida sobre mentiras. Empecé a caer en la paranoia. Me sentía traicionado. Elena y yo habíamos salido juntos del mismo pozo. Habíamos reconstruido nuestras vidas desde cero. Nunca imaginé que me pudiera ocultar algo. Siempre nos habíamos tenido una confianza absoluta, nunca hubo espacio para ese tipo de problemas. Pero ahora estaba convencido de que algo estaba ocultando. Necesitaba pruebas. Al día siguiente, cuando se fue al trabajo, me puse a revisar todo el apartamento. Ni siquiera sabía qué buscaba exactamente. Revisé cada cajón, cada bolsillo, cada estante, armario, rincón. No encontré nada. Intenté convencerme de que solo estaba siendo paranoico, que eran fantasmas del pasado, que mi mente estaba repitiendo viejos miedos. Me dije que si me estaba equivocando, podía arruinar algo realmente bueno. Decidí dejarlo. Me repetí: Elena no puede estar mintiéndome. Ella vivió lo mismo que yo. Su ex la engañó mientras estaba embarazada y también le ocultaba su adicción. No podría hacerme pasar por lo mismo. Así que decidí soltarlo. Durante un tiempo, empezó a llegar a casa a la hora de siempre. Eso me tranquilizó. Incluso empecé a sentir culpa por haber dudado de ella. Una noche fui a un bar de billar del barrio. Estaba jugando con un tipo al azar, llamémosle Eric, y conversando, mencioné el nombre del lugar donde trabajaba mi novia. Resultó que su hermana, Sara, que estaba con nosotros esa noche, había trabajado allí hacía unos meses. Le pregunté si conocía a Elena. Me dijo que sí, pero que no eran muy cercanas, solo coincidieron en el trabajo. Le comenté que me gustaría que Elena trabajara de día, así podríamos pasar más tiempo juntos en las noches, cuando yo regresaba del trabajo. Le conté que el club supuestamente cerraba a las 4 de la mañana, así que apenas la veía 1 o 2 horas antes de irme a trabajar. Sara me miró con cara rara y me dijo: no cerraba a las 2. Cuando yo trabajaba ahí, solo viernes y sábados cerraban a las 4. Intenté justificarlo diciendo que tal vez habían cambiado el horario después de que ella se fue. Pero ella me respondió que su compañera de piso todavía trabajaba allí y siempre regresaba a casa pasadas las 2 de la mañana. La situación se volvió incómoda. Fingí que no le di importancia, terminé la partida y me fui. Pero no podía dejar de pensar en lo que había dicho. Al llegar a casa, entré a la página web del club donde trabajaba Elena. Y claro, allí decía que solo los viernes y sábados abrían hasta las 4. El resto de los días cerraban a las 2. Otra vez intenté convencerme de que tal vez no habían actualizado la web o que algo había entendido mal. Pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo. No quería volver a enfrentarme a la misma clase de mentira que ya había destruido mi confianza años atrás. Vivía en una negación total. Llegó el domingo. Le escribí a Elena para preguntarle a qué hora estaría en casa. Me respondió que llegaría a las 4:30 y que me avisaría cuando saliera. A las 2:30 de la madrugada llamé al club. Le dije al encargado que era sobre su hijo, que necesitaba hablar con Elena. Me contestó: el club cerró a las 2, Elena ya se fue. Sentí náuseas. Quise enfrentarla, pero no sabía a qué hora iba a regresar. Esa noche me emborraché, perdí el control, me quedé dormido y no salí a recibirla. Cuando desperté ella estaba dormida a mi lado, como si nada hubiera pasado. Me levanté, fui a la sala y vi su bolso sobre la mesa. Lo abrí. Al principio no encontré nada raro. Pero en uno de los bolsillos pequeños, había una bolsita plástica vacía y un billete enrollado. Eso era lo que había estado buscando todo este tiempo. Lo dejé todo como estaba, sobre la mesa, y me fui al trabajo. Esperaba que al verlo, supiera que ya lo sabía todo. Al volver a casa ella se estaba arreglando para irse. Estaba frente al espejo, delineándose los ojos. Me paré en la puerta y la miré a través del reflejo. Ella levantó la vista, sonrió y dijo: hola amor. ¿Qué tal el trabajo? Ni siquiera se dio cuenta de que había visto lo del billete. Le dije: tenemos que hablar.
Le conté que había llamado al club y que me habían dicho que habían cerrado a las 2 el domingo. En lugar de explicarse, estalló. Empezó a gritarme, a decir que era un controlador, que estaba paranoico, que no confiaba en ella. Me gritó que no tenía ningún derecho a llamar ni a verificar nada. Pero ya no me importaba su berrinche. Sabía con certeza que no era paranoia. Me estaba mintiendo. Me estaba manipulando. Y todo eso me recordó a Lisa. La discusión se volvió aún más intensa. La acusé de mentirme sobre su adicción. Lleno de rabia le grité que era una adicta de mierda. Y en ese momento ella se giró bruscamente y se lanzó con su delineador de ojos con toda su fuerza. Alcancé a reaccionar, giré la cara, pero aún así me lo clavó en el hombro, un par de centímetros. Después empezó a golpearme una y otra vez, al menos 6 veces en la cara. Yo no reaccioné, no me defendí, solo me quedé ahí, en shock. Cuando por fin se detuvo, nos quedamos paralizados, mirándonos en silencio. Salí del departamento y fui directo a la licorería más cercana. Elena me llenaba el teléfono de mensajes, primero pidiendo perdón, luego insultándome, luego otra vez pidiéndome perdón, y así en bucle. Compré una botella de whisky, empecé a caminar por la calle, bebiendo mientras avanzaba. En algún punto perdí el conocimiento. Probablemente estuve horas en la nieve. La botella ya estaba vacía. Por suerte me encontré con un conocido, me pregunto qué me había pasado, por qué estaba vagando por ahí en plena madrugada. Apenas podía hablar, tenía los labios entumecidos del frío, solo logré darle mi dirección y me llevó a casa. Al entrar, Elena se veía asustada. Corrió hacia mí, tratando de calentarme, de meterme en la cama, pero volví a perder el conocimiento. Desperté cubierto de vómito en la cama. Me limpié, me metí a bañar, y cuando salí al salón, Elena estaba en el sofá llorando. Empezamos a hablar. Me pidió perdón y me confesó que había vuelto a consumir. Me dijo que lo hacía en casa de unas compañeras de trabajo, antes de regresar a casa. Que al principio era solo para aguantar el ritmo de los turnos, pero que luego se le fue de las manos. La charla terminó en calma. Me prometió que lo dejaría, que no volvería a mentirme, que no ocultaría más la verdad. Pero yo ya no le creía. Pasaron las semanas y todo parecía volver a la normalidad. Lo único raro era que Elena empezó a tomar más turnos. Antes trabajaba 4 días por semana, ahora 6, a veces 7. No me pareció sospechoso hasta que noté un patrón. Cada vez que discutíamos y ella tenía turno, enseguida se arreglaba, le escribía a su jefe y pedía horas extra con la excusa de salir de casa. Solo teníamos un coche y Uber aún no era tan común, así que yo no podía comprobar si realmente iba a trabajar. Una vez, un amigo vino a visitarme mientras Elena estaba en uno de esos turnos. Decidimos salir a comer algo. Saqué el celular para buscar un restaurante en Google Maps y vi algo raro. Como usábamos la misma cuenta de Google en Android, compartíamos el historial de búsquedas. Ese día, justo cuando Elena salió de casa a trabajar, alguien desde su cuenta buscó una dirección completamente distinta, en otro barrio. Me volvió la desconfianza. Le dije a mi amigo que cambié de idea y que mejor me iba a dormir. Él se fue algo confundido. Revisé todo otra vez, en el celular y en la computadora, era cierto, no me lo había imaginado. Cuando Elena volvió, le pregunté directamente si había ido a trabajar. Se puso a la defensiva al instante, diciéndome que estaba siendo paranoico. Entonces le mostré el historial de Google Maps. Le mostré que su cuenta había buscado esa dirección justo cuando salió. Me miró a los ojos y soltó la mentira más descarada que he escuchado en mi vida. Yo no busqué eso ni fui a ese lugar. Debe ser un error de Google. Un fallo del sistema. Fue ahí cuando por fin acepté la verdad, estoy otra vez saliendo con una mentirosa. Hice mi maleta y me fui a un motel. Pasé varias noches ahí, discutiendo con ella por teléfono, llorando frente a la tele vieja. Estaba furioso. Otra vez mi pareja era una persona falsa. Tuvimos una pelea tan fuerte que dejamos de hablarnos durante 2 días. No terminamos, solo nos ignoramos. En el fondo yo quería creer que todo se debía a que había recaído en las drogas, no que me estuviera engañando. Pero las dudas me carcomían. Después de unos días en el motel, me convencí de que no me engañaba con otro tipo, sino que simplemente había recaído. Y que debía ayudarla. Yo sabía lo que era una adicción, lo que hace con las personas, porque ya lo había vivido. Decidí hacer las paces. Era tarde y ella llegaría en un par de horas. Quería recibirla con flores y tratar de arreglarlo todo. Le pedí el auto prestado a un amigo, fui a comprar un ramo y regresé. Me quedé esperándola en el estacionamiento. A las 2:45 de la madrugada, vi que nuestro coche llegaba. Pero no era Elena quien conducía, iba de copiloto. ¿Y quién era ese tipo al volante? Me quedé quieto, observando. El coche se detuvo, y del asiento trasero salió otro hombre. Los 3 entraron a la casa. Saqué el teléfono y le escribí a Elena. Fingí que no sabía nada, pensando que quizá eran amigos, que tal vez estaba exagerando. Le puse, ¿ya estás en casa? ¿Podemos hablar? Quiero pedirte perdón por todo. Me respondió 15 minutos después, acabo de llegar, pero quiero estar sola. Te amo con todo mi corazón. Hablemos mañana. El corazón me latía con fuerza mientras leía eso.
Estaba furioso, golpeé el volante con la frente, las lágrimas corrían por la cara. Salí del coche y fui al departamento. La puerta estaba cerrada. Había olvidado mis llaves. Se escuchaba música fuerte desde adentro. Golpeé, nadie abrió. Rodeé el edificio y miré por la ventana del salón, estaba vacío. Honestamente esperaba que solo estuvieran ahí pasando el rato, pero si no estaban en la sala, ¿dónde estaban? Fui hasta la ventana del dormitorio. Las persianas estaban cerradas, pero si te acercabas, podías ver entre las rendijas. Me agaché y miré dentro, y en ese momento todo mi mundo se vino abajo. Entré en shock total al descubrir lo que estaba pasando en nuestro cuarto. La mujer que amaba, la madre del niño al que consideraba mi hijo, estaba con 2 hombres al mismo tiempo, en nuestra cama. Me dejé caer contra la pared, con la cabeza entre las manos, sin poder asimilar lo que oía desde la ventana. Durante 5 minutos me quedé ahí, escuchando cómo mi vida se hacía pedazos. Solo tenía un pensamiento en mente, entrar y hacer algo irreversible. En lugar de eso regresé al auto y empecé a fumar cigarro tras cigarro. Todo lo que creía conocer había desaparecido. Cada recuerdo, cada momento que pensé que era real, ahora se sentía como una mentira. La persona que pensé que era Elena, en realidad nunca existió. Ya había pasado por algo parecido, cuando Lisa me engañó. En ese entonces mi reacción fue vengarme, hacerle daño emocional. Pero esta vez era diferente. Esta vez lo que sentía iba mucho más allá, quería hacer justicia con mis propias manos. Conduje hasta una tienda abierta 24 horas donde vendían artículos para cazar y pescar. No tenían armas de fuego, pero sí cuchillos de caza. Tomé el más grande, volví al motel donde me estaba quedando, recogí mis cosas, las llaves del departamento, y me dirigí de nuevo al lugar que antes llamábamos hogar. Entré en silencio, avanzando por el pasillo hacia el cuarto. Estaba preparado para encontrarme a alguien y hacer lo que sentía que tenía que hacer. La puerta del cuarto estaba abierta, pero todo estaba a oscuras y en completo silencio. Mi corazón latía con fuerza, la respiración descontrolada, el sudor corriendo por la cara. Encendí la luz, Elena estaba sola. Desnuda. Dormida. Ese momento me quedé helado. ¿Lo que vi fue real? ¿O se fueron antes de que llegara? En la mesa de noche vi un envoltorio de preservativo. Entonces supe que no lo había imaginado. Cuando estaba por entrar, escuché un ruido. La puerta del cuarto del niño se abrió. Me di la vuelta de golpe, pero no era ninguno de los hombres. Era su hijo. Ese niño al que había criado como si fuera mío. Lo primero que pensé fue, ¿cómo pudo tenerlo ahí mientras hacía eso? ¿Habrá visto algo? El niño me miró con una gran sonrisa y dijo, «Papá, por fin volviste». Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Vi el cuchillo en mi mano, lo guardé en el bolsillo trasero, me arrodillé, le acaricié el cabello y le dije, «Voy a salir por un rato. Solo quería despedirme de ti y de tu mamá». Me miró con los ojos más tristes que he visto. Lo cargué, lo llevé de vuelta a su cama, lo arropé y le dije adiós. Sabía que sería la última vez que lo vería, pero no quería que él lo supiera. Ya no podía hacerle daño a Elena. No cuando ese niño dependía de ella. Por muy traicionado que me sintiera, él no se merecía eso. Salí del departamento y empecé a caminar sin rumbo, llorando y fumando sin parar. Me senté en una parada de autobús, saqué el cuchillo y me quedé ahí, sin saber qué hacer. Una patrulla pasó cerca y se detuvo. 2 policías se bajaron. ¿Todo bien?, preguntó uno. Escuché cómo llamaron refuerzos. En cuestión de minutos estaba rodeado por al menos una docena de agentes. Me rogaron que soltara el cuchillo durante unos 20 minutos. Uno de ellos se acercó, calmado, pero yo sabía que no podría convencerme. Pensaba que si me lanzaba contra ellos, me dispararían. Que todo terminaría ahí. Pero me redujeron con una pistola eléctrica y me esposaron. Desperté en una patrulla, rumbo a un hospital. Me sedaron de inmediato. Luego abrí los ojos en un centro psiquiátrico de alta seguridad, reservado para personas consideradas peligrosas. Era como una cárcel, pero peor. Sin reloj, sin ventanas, sin contacto con el exterior. No voy a describir todo lo que viví ahí, solo diré que fue uno de los peores lugares que he conocido. Pasé unas 6 semanas hasta que mi abogado logró sacarme. Cuando salí, tomé un taxi de regreso a la ciudad. Pedí que me dejaran en un McDonald's cercano al departamento. No quería regresar a ese lugar. No después de lo que vi. Puse mi celular a cargar. Tenía decenas de llamadas, mensajes y audios de Elena y otras personas. Ya me habían despedido del trabajo y mis tarjetas estaban vacías. Al parecer, ella las usó mientras estuve fuera, porque tenía acceso a todas mis cuentas. La llamé. Sonaba emocionada de escucharme. Dijo que estaba preocupada, que no sabía nada de mí. Le dije que podíamos hablar, pero que necesitaba que viniera al McDonald's sola, sin su hijo. Dudó un poco, pero aceptó. Tiempo después, Elena apareció en el McDonald's. Se me acercó rápido, intentando abrazarme y besarme, pero me hice hacia atrás y le pedí que se sentara. Noté que estaba confundida, pero lo hizo. Le conté todo lo que había visto antes de que terminara internado en el hospital psiquiátrico. Su respuesta me dejó sin palabras, tuvo la cara de negarlo todo. Dijo que seguramente me había equivocado de departamento,
que las personas que vi no eran quienes pensaba. La interrumpí y le dije, o me dices la verdad ahora mismo, o me voy para siempre. Y no volverás a verme, ni tú ni tu hijo. La miré fijamente, y entendió que hablaba en serio. Volví a preguntarle, ¿me fuiste infiel? Bajó la mirada, se le llenaron los ojos de lágrimas, y susurró, sí, te fui infiel. Entonces me lo confesó todo. Me dijo que su adicción había llegado a un punto crítico. Por eso aquel tipo estaba manejando mi auto, ella estaba tan mal que ni siquiera podía conducir. La observé por un minuto, exhalé profundo, y me levanté de la mesa. ¿A dónde vas?, preguntó angustiada. La miré a los ojos y le dije, voy a distraerme. Es lo único en lo que puedo pensar ahora. ¿Seguimos juntos?, me preguntó. No, nunca fue mi intención quedarme. Solo quería escucharte admitirlo. Los meses siguientes fueron un desastre. Viví prácticamente en la calle, sin rumbo, saltando de ciudad en ciudad. Me dedicaba a vender sustancias en clubes nocturnos, dormía donde podía, a veces en moteles baratos, otras simplemente en la calle. Perdí casi 30 kilos. Había días que no comía, ni dormía. En cierto momento, desperté en un hospital. Me habían internado por convulsiones, mis órganos estaban empezando a fallar. Estaba completamente destruido. Con casi 2 metros de altura, pesaba apenas 70 kilos. Los médicos venían cada día, tratando de entender qué me pasaba. Estuve hospitalizado un mes. Me dijeron que no tenía trastornos mentales graves, salvo estrés postraumático, pero que mi adicción me estaba matando. Me recomendaron entrar en rehabilitación con urgencia. Yo acepté. Pasé casi 4 meses en un centro de rehabilitación. Me uní a un programa para personas con adicciones y empecé a asistir a reuniones. Desde entonces estoy completamente limpio. Comencé a entrenar para recuperar mi cuerpo. Cuando salí de rehabilitación, conseguí trabajo como entrenador en un gimnasio. Nunca imaginé dedicarme a eso, pero el gimnasio se convirtió en mi refugio, en el único lugar donde me sentía a salvo. Hoy llevo 5 años limpio. Peso 125 kilos, pero todo es masa muscular. Me siento bien. Me casé hace 2 años. Tengo un negocio propio que marcha muy bien. El día que me dieron el alta del hospital, me senté a pensar seriamente qué quería hacer con mi vida. Al principio quise volver a hundirme en todo aquello. Todavía tenía deseos de vengarme de Elena, como lo había hecho años atrás con Lisa. Pero después de semanas pensando, llegué a una conclusión distinta: la mejor venganza es vivir una buena vida. Y más importante aún, dejar de darme lástima por lo que me pasó. Ese pensamiento lo cambió todo. Dejé de culpar a los demás, al destino, al mundo, por lo que había vivido. 5 años después, al mirar atrás, me doy cuenta de que mis decisiones me llevaron justo hasta donde estoy ahora. Y no cambiaría nada. Ya ni me reconozco cuando releo mis historias con Lisa y Elena. No veo a la misma persona. Veo a un tipo roto, sin rumbo, que no entendía lo que hacía. Este fin de semana cumplo 30 años. Dejé todo exactamente un mes antes de mi cumpleaños, hace 5 años. Si en aquel momento alguien me hubiera dicho que viviría como vivo hoy, no lo habría creído. Me alegra no haberle hecho daño a Elena aquella noche. Me alegra haberme levantado y seguido adelante. Me caí muchas veces, pero cuando finalmente me levanté, volé alto. Solo volví a hablar con Elena una vez, años después de aquel encuentro en McDonald's. Y después de esa conversación, lo tengo claro, la mejor venganza es ser feliz sin ella.